Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Mi nombre es Gabriel Furman y es un placer y un honor volver a acompañarte una semana más en este viaje y en este proceso de aprendizaje donde me he comprometido a poder compartir contigo herramientas de liderazgo, de autogestión, de inteligencia emocional, para que puedas ser un líder más efectivo en tu trabajo y también en tu vida personal. El episodio de hoy es otra entrevista con un guest, un invitado muy especial para mí, del cual he aprendido mucho los últimos años. Y me refiero a poder tener el honor acá con ustedes a Leonardo Ravier. Para aquellos que no lo conocen, les cuento brevemente su presentación profesional. Leonardo Ravier es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Rey Juan Carlos, doctorando en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, praxeólogo, autor de varios libros, docente, invitado en universidades y escuelas de Iberoamérica, conferenciante internacional, emprendedor y coach no directivo. La verdad que para mí es un honor tenerte como invitado en este podcast, Leonardo, así que bienvenido a Spicing Up Your Leadership. Bueno, Gabriel, muchas gracias. El honor es mío, ya lo sabes, y desde el primer momento en el que me ofreciste la entrevista te dije que sí, y bueno, llegó el momento y te agradezco que me des este espacio también. Encantado, encantado. La verdad que yo quería también agradecerte porque la verdad de que a pesar de que no nos conocemos de forma presencial, he aprendido muchísimo de las conversaciones que hemos tenido vía WhatsApp y leyendo mucho también tu libro sobre coaching, así que ha sido también una inspiración para mi proceso de desarrollo profesional como coach y consultor también. Excelente. Pues nada, muchas gracias, Gabriel. Aquí estamos. Hay una pregunta con la cual siempre me gusta comenzar estas entrevistas, o mejor dicho, conversaciones con mis invitados, y es una pregunta que creo que puede abrir posibilidades inesperadas. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo, Leonardo, usas tu tiempo en este planeta Tierra? Nunca me hicieron esa pregunta. ¿Cómo uso mi tiempo en el planeta Tierra? Lo primero que se me viene a la mente es tratar de no perder el tiempo en ningún momento, ¿no? Eso yo lo tengo algo muy presente. De hecho, a veces incluso a la gente que me rodea quizá le altera un poco, ¿no? Porque entienden que soy como un poco hiperactivo en ese sentido, ¿no? Pero sí es cierto que reconozco o entiendo que no hay tiempo que perder. Me gusta aprovechar el tiempo todo lo que pueda. De hecho, por ejemplo, soy una persona que no duerme siesta, ¿sabes? Así, para mí, dormir y comer, y yo sé que es parte de la salud y es importante, pero casi te diría, y espero que no se entienda mal, que para mí es una pérdida de tiempo, ¿no? De hecho, mi esposa siempre me dice, ¿por qué comes tan rápido? ¿No? Es como que siempre tengo algo en lo cual quiero invertir el tiempo y no quiero estar, pues,
y de hecho casi como que la comida es un trámite, ¿no? Y yo sé que se puede disfrutar de una buena comida y sé que se puede disfrutar de una buena siesta o de dormir bien, de dormir las horas necesarias, etcétera. Pero esa sensación de querer aprovechar el tiempo que uno tiene, para mí está como muy presente, ¿no? Y dentro de ese aprovechar el tiempo, mi actitud ha sido siempre y sigue siendo, yo creo que de manera natural, el de aprender, ¿no? Me gusta estar aprendiendo siempre cosas nuevas. De hecho, cuando doy clases o cuando me hacen una entrevista, aunque aparentemente soy yo el que va a enseñar algo, en realidad también para mí forma parte de un aprendizaje. Es un aprendizaje para mí estar en esta entrevista contigo en este momento, porque no la hemos tenido nunca, porque sé que va a surgir algo nuevo, porque lo que pueda surgir en esta conversación puede llegar a ser muy útil para mi vida, para mi forma de ver el mundo, de entenderlo, de lo que sea necesario, ¿no? Así que, pues lo vivo también con mucha pasión, mi tiempo en esta tierra. No, no, no me gusta, o sea, siento que la implicación que uno tiene que tener en las cosas que hace tiene que ser profunda y completa, y en ese sentido, pues le pongo como mucha implicación, mucha pasión. Por ejemplo, ahora en la entrevista yo estoy contigo y trato de estar contigo y estar conectado en la entrevista y voy a tratar de dar lo mejor que pueda en la entrevista. A veces es una cuestión de tiempo hasta que uno se engancha, ¿no? Pero ese enfoque, ¿no? De poder dar lo mejor y darlo desde lo más profundo, apasionadamente, es una de las formas también en las que me gusta pasar mi tiempo en la Tierra, ¿no? Y podría llegar a decirte muchas más cosas, Gabriel, pero no sé si quieres que siga. La verdad que es una pregunta muy interesante. Te Gracias, sí. agradezco que me la hayas hecho. Gracias, sí. Justamente como que el título un poco de este podcast es como Spicing Up, que tiene que ver con sazonar y a veces como alinear o encontrar especies nuevas para dar sabores nuevos. Y de hecho hace poco hice una certificación en gamificación. Ahí aprendí como a soltarme mucho más y a veces hacer cosas inesperadas y jugar y como darme el espacio de ser más creativo. Y no me gusta contarles a mis invitados exactamente todas las preguntas que les voy a hacer. De hecho, como que van surgiendo, excepto esa primera que me gusta como de alguna forma abrir a algo inesperado. Claro. Bueno, pero igual fíjate que yo no la conozco, o sea, no sabía que hacías esa pregunta y es la primera vez que me lo hacen. No, pero me parece muy interesante, de verdad, está muy bien. Gracias por, Además por me la... deja, digo que es buena porque no solamente quizá informe al espectador o al oyente, ¿no? De lo que pienso, sino que es buena porque me dejas pensando a mí. Mm, sí. Gracias por tomártela y por abrirte también a lo inesperado. Yo quería... am, tengo tantas cosas que me gustaría conversar contigo. Yo creo que va a ser para más de un episodio, pero me gustaría, si nos pudieses compartir a mí y a la gente que nos está viendo y escuchando, poder entrar al concepto de tu último libro que tiene que ver con el self-management. Y me gustaría saber cómo llegaste a activar tu interés por investigar más acerca del concepto del self-management. Bien, es interesante la evolución que tuve hacia el self-management, ¿no? Porque cuando lo estudias, cuando investigas el tema, te das cuenta que ya en los años 70 había empresas o empresarios que estaban empezando a desarrollar conceptos relacionados con el self-management. Es decir, contrariamente a lo que uno siempre suele creer, que surge algo nuevo y parece ser una moda que todo el mundo tiene que seguir porque si no, no estás al día.
Así como el coaching también tuvo su evolución, pues el sales management también la tuvo, ¿no? Y es algo que surgió, ya te digo, entre los años 60 y 70 ya había gente que estaba pensando en esto. Eran empresarios que lo estaban pensando en diferentes lugares al mismo tiempo. No es un concepto inventado por una persona que luego se suman otros para seguir, sino que es un modelo de organización que está emergiendo en la sociedad en diferentes lugares, ¿sí?, del planeta, por diferentes personas que no se conocen, pero que vamos viendo que esa tendencia se está transformando en algo importante, ¿sí? En ese sentido, estamos en una disciplina emergente y la estamos reconociendo por los resultados que está dando. Por lo tanto, no es teoría, es práctica, luego teoría, ¿sí?, en ese sentido. Y yo me acerqué primeramente porque yo estaba interesado por el mundo del management en general. Es decir, a mí el mundo de la empresa me interesó siempre. Yo soy hijo, bueno, yo nací en Argentina y mis padres son empresarios y yo nací en un mundo de empresas. Mi padre montaba empresas todos los días, ha tenido empresas de todo tipo, desde bienes raíces hasta radio, televisión, imprenta, o sea, tuvo empresas de todo tipo, ¿no? Y yo, aunque no participaba de ellas, en algún momento sí que he participado, sobre todo cuando ya, la última etapa, sobre todo antes de venirme a España, pero me crié en ese entorno, ¿no? En el entorno de empresarios, y a mí la empresa siempre me llamó la atención, siempre me gustó, era mi entorno natural. Luego la conozco a Julieta, a mi esposa, y mi esposa le metió lo que a mí me faltaba. Es decir, si bien yo me había creado en un mundo de empresarios, mi esposa me hizo ver a la empresa como algo más trascendente que simplemente el hecho de un modo de ganarte la vida, ¿no? Y ella es una persona muy apasionada también, me transmitió esa pasión que hay que ponerle a las cosas cuando uno las hace, porque yo solía ser y suelo ser más bien introvertido, soy una persona más bien callada, soy una persona apasionada, pero más bien para adentro, ¿no? Y desde que la conocí a ella, pues empecé a salir para afuera. y me puso esa pasión por el mundo de la empresa, se orientó para el lado académico, y yo empecé a darme cuenta de que lo que se estudiaba, o lo que yo estudiaba sobre el mundo de la empresa, no tenía relación o vínculo con lo que yo había vivido en el entorno empresarial de mis padres y de lo que yo estaba empezando a ver ya, ¿no? Notaba como una brecha grande, importante, entre una cosa y la otra. Cuando estudio economía y doy con la Escuela Austríaca de Economía, es la única escuela de economía que pone en el centro al empresario de carne y hueso. Es la escuela económica que a mí me enseñó a unir, bueno, me enseñó y sobre el cual investigué mucho también en mi tesis en economía, sobre teoría de la empresa. Teoría de la firma es teoría de la empresa para los profanos. Me ayudó a entender y a unir la brecha entre el empresario de carne y hueso y lo que se puede decir sobre la empresa desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista científico, que estaba, desde mi punto de vista, completamente divorciado. Si uno estudia las teorías de empresa de otras escuelas económicas, te das cuenta que sus modelos son completamente irreales, que no tienen nada que ver con lo que realmente es una empresa en la vida real, y uno se queda realmente sorprendido que en la economía, que precisamente lo que estudia es el intercambio y el modo de intercambio más potente que existe en una sociedad es una empresa, y que no tengan una teoría de empresa que realmente se adecue a la realidad, a mí me llamó poderosamente la atención. Tanto es así que, como la Escuela Austríaca de Economía basa toda su teoría en la praxeología, por eso me autodefino como praxeólogo, incluso mucho antes que economista, ¿sí? O sea, para mí es mucho más importante la disciplina que sostiene o que fundamenta la economía que la economía en sí, ¿vale? Entonces, quizás ahí sería interesante
para la gente que nos está escuchando y que quizás no conoce ese lenguaje más técnico, ¿qué es la Sí. praxeología como una nota al pie? Sí, sí, la praxeología es la ciencia o el estudio de la acción humana o de la lógica de la acción humana, Mm. ¿sí? Y es verdad que ahí, bueno, podríamos hablar muchísimo. Imagínate, yo estuve 8 años investigando sobre praxeología para poder desarrollar los principios de una teoría praxeológica de la empresa, ¿no? O de la firma, como yo le llamo. Sí. Eh, lo interesante es que la praxeología no es psicología, que la praxeología es una ciencia en sí misma, es muy poco conocida, evidentemente, no te la enseñan en las universidades, pero tiene toda una tradición de centenares de años que es realmente apasionante ver cómo personas hace 150 años atrás empezaron a desarrollar, porque vieron estos principios científicos y se han ido desarrollando a lo largo de la historia hasta dar con lo que, bueno, yo defino como la tradición de la Escuela Austríaca de Economía, que de hecho tiene un premio Nobel en economía como Friedrich Hayek, ¿no? El punto es que me interesó tanto, me atrapó tanto, eso es el concepto de la praxeología como tal, que empecé a tratar de ver en esa tesis doctoral, tratar de llevar la praxeología al mundo de la empresa, pero a la vez yo estaba dando clases en universidades sobre comportamiento organizacional, ¿sí? O sobre teoría de la empresa, y debía dar en principio lo que se suele enseñar en un MBA o en un doctorado o en un máster sobre esos temas, ¿no? Ujú. Y lo que decidí hacer, Gabriel, fue al alumno enseñarle lo que se suele enseñar y explicar, es decir, punto y contrapunto, ¿no? Explicar cuáles son las deficiencias de esas teorías y cómo la praxeología las resuelve. Y entonces tratar de ver a la empresa, al empresario, al liderazgo, a la motivación, a la estrategia, a todos los elementos propios que se enseñan en cualquier universidad desde la praxeología. Y de hecho le empecé a llamar en su momento management praxiológico. Así es como yo le empezaba a llamar. La verdad que las clases tenían mucho éxito. Evidentemente yo no había escrito hasta ahora ningún libro sobre el tema, era algo muy propio de los alumnos que podía tener en esas universidades, donde se me daba el espacio para poder hablar de ello. Mm. Y luego ya me doy cuenta toda esta tradición del self-management como tal, ¿sí? Es decir, me doy cuenta que los principios que yo estaba describiendo ya estaban siendo implementados en la práctica en ciertas empresas, en diferentes lugares, y fue cuando me metí a estudiar el asunto, ¿no? Es decir, ahí vamos a encontrar, el libro más conocido es el de Frederick Laloux, el de Reinventar Organizaciones, ¿no? Y hay otros libros anteriores, Frederick Laloux lo escribió, si yo no recuerdo mal, en el 2015, y hay otros libros anteriores del 2009, como Freedom Inc., que analizan empresas, ¿sí? Donde van a el autor analiza varias empresas en diferentes lugares y empiezan a describir cómo se organizan y cuál es el modelo que utilizan, etcétera, ¿no? Y si te vas estudiando así, pues vas a llegar hasta, ya te digo, hasta los años 60. El tema es que yo me doy cuenta que esos mismos principios a los que yo estaba llegando desde la praxeología, como un acercamiento más real, pero siempre, o sea, más real, más, o sea, de la vida diaria, ¿no? Del empresario de carne y hueso, pero desde la ciencia ya existía, ¿sí? En la práctica. Pero hasta ese entonces no se había sistematizado el concepto de self-management. De hecho, hasta el día de hoy, si tú estudias los libros que hay sobre self-management, hay muy poco libro que haya sistematizado lo que es el self-management, cómo funciona, cuáles son sus principios, cómo son sus prácticas, qué tipo de herramientas o cuál es la metodología, ¿sabes? Cuál es la esencia, todo lo que sería el sistema que daría cuenta del self-management. Prácticamente hay muy pocos libros, no es que no los haya, pero son muy poquitos, ¿no? O sea, lo interesante, Sí. perdón que interrumpa, que lo que estoy entendiendo entonces es, de alguna forma, habían empresas o sistemas humanos, organizaciones que ya estaban
trabajando con self-management. Sin embargo, no había una sistematización de lo que es self-management y cómo aplicarlo de forma quizás como sistemática o más rigurosa, ¿es correcto? Exactamente, exactamente. Claro, eso a mí me llama la atención porque, a ver, yo siempre me he preocupado por tratar de unir esos dos mundos que son irreconciliables y por eso mucha gente, muchos empresarios me van a ver como un teórico y muchos teóricos me van a ver como empresario, dependiendo en qué contexto esté y de cómo esté hablando y qué esté haciendo, ¿no? Entonces, pero yo creo firmemente de que existe una unión y que cuando esa unión se consigue, tanto el empresario puede ser más efectivo, más eficiente, como el académico también, es decir, los dos, porque el académico va a estar hablando de cosas reales, no de un mundo imaginario en su mente y en su sala con su biblioteca, que no existe, y el empresario, por otro lado, que también pueda entender que sí existen ciertos principios científicos del management, aunque no son muchos, son pocos, pero son importantes, ¿sí? Y Sí. no me refiero al management científico de Frederick Taylor, que hizo tanto daño, ¿vale? Porque de científico no tenían mucho, y bueno, y es uno de los culpables por el cual hoy tenemos un paradigma tan estructurado, tan poco adaptado a la realidad, ¿no? Ahora, si quieres termino de contestarte la pregunta porque todavía no la terminé. Sí, justo quería hacer como una bajada un poco de lo que hemos conversado, pero sí, si quieres Sí. terminar el punto. Bueno, mira, es simplemente, el tema era que me doy cuenta que esos principios estaban ya presentes, advierto de que son empresarios visionarios que sin saberlo, porque no se conocen unos y otros, están manejando los mismos principios, los mismos tipos de prácticas generales. Y entonces es cuando decido escribir el libro. Bueno, en realidad primero hicimos un taller, esto tuvo toda una evolución, Sí. presentamos primero unos talleres, de esos talleres surgió un manual, hice una conferencia en Guadalajara que tuvo mucho éxito, la gente quiso saber más. Bueno, al final se terminó transformando en un libro que entiendo que es el primero que ofrece dos aspectos para mí importantes en el self-management como aporte y a la vez como innovación para poder avanzar en este camino, ¿no? El primero es sistematizar teóricamente cuáles son los principios, cuáles son las prácticas maestras, cuáles son las actitudes, cuál es la esencia, por qué es importante el self-management de cualquier empresa de las que yo he estudiado o he visto, o las que han estudiado otros y que yo he repasado, ¿no? También. Uh-huh. Esa sistematización es útil porque te ayuda luego a poder saber si tú quieres entrar a un modelo de self-management, cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta para iniciar el proceso de transición. Y lo segundo que ofrezco es una especie de metamodelo, ¿vale? Que te permite, es el Self-Management Model Canvas, que te permite crear tu propio modelo de self-management. Porque otra de las cosas que yo vi, Gabriel, es que el self-management no es un modelo, es un sistema de orden interno que puede derivar en diferentes tipos de modelo. Desde ya es un paradigma diferente, en el cual puedes aglutinarlos a todos en un mismo sitio, pero no es lo mismo la empresa de Ricardo Sembler en Brasil que la de Raffer de Morningstar en los Estados Unidos o la de Burzog en Holanda. Y las tres están autogestionadas, ¿sí? Pero son diferentes. Entonces, yo considero que es importante que la gente entienda que tú puedes crear tu propio modelo de self-management. Por lo tanto, Entiendo. lo importante es entender primero cuál es ese cambio de paradigma, es decir, Claro. cuál es la esencia del self-management. Y después, si realmente ves que esto es importante, es interesante, lo ves más útil, más eficiente, no sé, te interesa, pues entonces ya empezar a pensar cómo puedes crear tú tu propio modelo. Bueno, esa es un poco toda la evolución que he tenido, Gabriel. Gracias por compartir eso. Una de las cosas, además de todo lo que nos contaste de la evolución de cómo llegaste a escribir esto y a interesarte por el self-management,
un punto que me quedé como conectado más emocionalmente contigo es cuando hablaste al principio que fue tu señora la que de alguna forma te ayudó a salir de ese mundo interior más quizás, no sé cómo lo describiste, más tímido quizás o más hacia adentro y empezar hacia afuera y a entregar. ¿Por qué me conecto con eso? Porque en mi caso fue muy parecido así. O sea, yo también no había estudiado mucho, sin embargo estaba todo adentro y no fui capaz de empezar a transmitir y compartir hasta que efectivamente fue mi señora la que me, me motivó quizás a hacerme un self-management y poder abrir eso y compartir eso con el mundo. Así que en ese sentido también me siento conectado emocionalmente contigo. Para la gente que no tiene un background eh, académico o teórico, a una persona quizás común y corriente que quizás no ha estudiado todo esto que tú has estudiado, ¿cómo le explicarías simplemente qué es self-management? Vale, pues toda organización, de hecho la palabra lo dice, toda empresa conlleva implícitamente un tipo de organización, de orden, ¿sí? Toda empresa tiene un tipo de orden. El self-management y el orden tradicional, la forma en la cual las empresas se vienen ordenando internamente para poder cumplir con los propósitos, el que sea, después ya podemos hablar de eso si quieres, ha adquirido una forma, una estructura muy estática, muy rígida, cuando nosotros pensamos en una empresa, pensamos en un organigrama en el que hay gente arriba que tiene mucho poder y gente abajo que tiene muy poco poder. El orden ha derivado en un sistema, al final, de control y mando, en el que hay uno que supervisa, controla y manda que los demás ejecuten, el otro ejecuta pero no puede pensar, y la típica frase de cuando uno se equivoca en un esquema tradicional, que todavía es muy común, que es: yo no te pago para que pienses, te pago para que hagas, ¿no? Bueno, pues todo eso se deriva al final de un sistema de orden. Un sistema de orden pues, que ha funcionado en un determinado momento, ¿sí? Sobre todo en la época de la era industrial, sí funcionaba, pero ha cambiado mucho el mundo, ha cambiado muchísimo la sociedad, ha cambiado muchísimo la forma en la que nos estamos relacionando con la gente. Tú lo decías al principio, tú te sientes muy agradecido conmigo porque aprendiste mucho de mí y sin embargo nunca nos vimos, pero Sí. a pesar de eso nos escribimos WhatsApp como si fueras mi hermano, ¿no? Es decir, Increíble, sí. WhatsApp y sí, audios y leo tus libros exacto, y leo con tus libros. audios y de hecho te digo más, a lo mejor hasta te he escrito a ti más que a mis propios hermanos, ¿no? Entonces, es una nueva forma de relacionarse. Esto es un cambio profundo, es un cambio profundo. Entonces, lo que estamos viendo es que ese cambio profundo en las organizaciones se está dando, ¿vale? Pero quizá más lento de lo que a mí me gustaría. Ahora te explico qué es el self-management, porque ahora te expliqué lo del sistema de orden. Entonces, el self-management es un sistema de orden interno en el que hay algunos principios, digamos, que son fundamentales entender, donde la toma de decisiones está descentralizada o distribuida entre cada uno de los miembros. Es decir, no hay centros que son los que toman las decisiones y los demás ejecutan, sino que todos los miembros del sistema toman decisiones. Es un sistema de decisiones descentralizado y distribuido, ¿ok? En el que se coordinan los compromisos autoiniciados, es decir, compromisos que uno pone sobre la mesa por voluntad propia, como contribución para que la empresa crezca, para que la empresa gane dinero, para que la empresa cumpla su propósito, para que la empresa venda más productos, lo podemos poner como tú quieras, ¿no? Para que la empresa al final cumpla la finalidad para la cual ha sido creada. En definitiva es un orden interno donde los miembros se comprometen entre ellos, sin que nadie les diga lo que tienen que hacer, por eso yo a esto le llamo, Gabriel, un sistema policéntrico de coordinación de compromisos.
Ya, a mí siempre se me va la parte académica, perdóname. A ver, sería, Sí. porque es verdad que muchas veces los conceptos se entienden mejor cuando usas palabras que tienen una carga o sea, de significado más profunda, ¿no? Pero es policéntrico, ¿por qué? Porque hay muchos centros, no hay jefe Ah, o no hay dos, tres puntos que son los que mandan, sino que es policéntrico porque se van generando distintos puntos o centros en la organización desde donde se van tomando decisiones que pueden ser individuos o pueden ser grupitos pequeños, o eso depende, pero surgen de manera espontánea en base a que se van coordinando entre ellos, sin que nadie les diga lo que tienen que hacer, sus propios compromisos. está muy interesante eso y creo que estoy entendiendo ahora un poco mejor, gracias a tu explicación, lo que es el self-management. Entonces, porque las palabras en inglés self-management es autogestión, entiendo. Yo podría hacer una Así es. traducción. Sí, no, de hecho es autogestión. Entiendo, porque, Es claro, porque autogestión. el self es como el yo y el Uno. management es la gestión. Entonces, como es la gestión del self, de alguna forma. Sí. Eh, A ver, ahí hay un problema del concepto. Todos los conceptos tienen siempre alguna dificultad. De hecho, hay algún autor y hay varios autores, que hablan de self-management como la gestión de uno mismo. Pero como que, y entonces claro, ahí te hablan a lo mejor pues, de lo importante que es el higiene, la salud, ¿sabes? O sea, un montón de cuestiones que tienen que ver cómo yo me gestiono, pues no solo en el mundo empresarial, sino cómo yo me gestiono como ser humano, ¿no? sí. Aquí lo que se trata no es la autogestión, si bien la autogestión incluye la gestión de uno mismo, es decir, la del ser, aquí estamos hablando de autogestión organizacional. Es decir, donde el orden interno no está dirigido por un mandato de alguien que tiene poder y que te dice lo que tienes que hacer, sino que está autodirigida por los propios integrantes. A ver, déjame chequear si estoy entendiendo bien, ¿Sí? porque si es que creo que te entendí bien, me abriste una puerta que no había visto. Entonces, self-management no en el sentido como del autocuidado, sino que self en el sentido de una entidad independiente dentro de un sistema. ¿Podría ser? Exactamente, estamos creando un sistema autónomo. Es un sistema autónomo que funciona por sí mismo, sin necesidad de que alguien esté mandando, controlando, supervisando, dando indicaciones. Por eso lo de autogestión está bien, es una gestión autónoma. O lo puedes decir de otra manera, el mundo de la empresa a nivel interno cada vez está tendiendo más hacia una gestión autónoma. Ok, entiendo. Ahora, si lo llevamos, por Donde ejemplo, se coordinan, donde los equipos se coordinan por sí mismos. entiendo. Si lo llevamos, por ejemplo, quizás a algo más que la gente puede relate to, como Sí, relacionar más, relacionarlo. ¿sí? Estaba pensando, y dime tú si estoy en lo correcto o no. Por ejemplo, un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol es un sistema humano que tiene un objetivo, quizás ganar el partido, por ejemplo. Los jugadores, se podría considerar que los jugadores de un equipo de fútbol están dentro de un mindset de self-management? La verdad que tocaste un tema complicado, porque tiene muchos matices, sobre todo para aquellos que les interese el fútbol o que sepan de fútbol, ¿no? Sí, no, pero más allá de como del fútbol, Yo no digo soy yo una persona. como una metáfora para entender el concepto, digo. Bueno, es cierto que en un partido de fútbol, si no hubiera un director técnico que te está dando gritos y diciéndote al delantero, sube, Claro, sube, 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 o al otro, baja, 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 o dándote indicaciones, si no hubiera un director técnico digamos, en el fútbol que se hace, pues eso, no profesional, ¿no? Sin un director claro. técnico, o cuando está jugando el equipo sin la intervención del director técnico, hay una autoorganización. Los jugadores se van moviendo en el campo, según ellos van entendiendo que es necesario moverse y no hay nadie que les esté diciendo dónde tienen que estar en cada momento. A eso me A eso refiero, ¿eh? sí, Sí, exactamente. Es decir, en ningún momento, y sería imposible, tú imagínate si el director técnico
estuviera, porque incluso así, el director técnico va a dar instrucciones muy puntuales, ¿vale? Que tienen que ver a lo mejor con estrategias, pero si él quisiera darle instrucciones a cada uno, dónde tiene que estar, cómo tiene que hacer, para dónde tiene que mirar, claro, sería completamente ineficiente, le meterían goles por todos lados, porque ese equipo no conseguiría fluir en el juego. No podrían autocoordinarse, no podrían sentirse, o sea, trabajar como si fueran una misma unidad, ¿no? Sí. Entonces, sí es cierto, cuando un equipo de fútbol, podríamos decir, sin la intervención del director técnico, tú ves que las posiciones de los jugadores se van autogestionando. Sí. Se van autogestionando. Por eso, bueno, ya ves lo que ha pasado con el Barça, para los que son futboleros, ¿no? Tienen a Messi, que es el mejor jugador del mundo, y le metieron 7 goles y perdieron la Copa, ¿no? Es decir, porque no por tener al mejor jugador vas a tener el mejor equipo. El equipo tiene que estar autogestionado, el equipo tiene que estar en un nivel, tiene que llegar a un nivel de fluidez en las interacciones que le permita dar lo mejor del equipo en sí mismo, no lo mejor de Messi. Que es verdad que muchas veces Messi siendo lo mejor te puede salvar un equipo, porque es extraordinario su talento, pero eso es algo excepcional y que ya vemos que no funciona siempre y que hay que tener cuidado, ¿no? Lo importante es, y gracias por la metáfora, en ese sentido, el self-management consigue sacar lo mejor de la empresa. Eso, evidentemente, al sacar lo mejor de la empresa o de todos los integrantes del equipo que empiezan a funcionar de manera autónoma, obviamente también sacas lo mejor de un Messi y lo mejor de un no Messi. Porque les estás ayudando a aprender a cómo coordinarse simultáneamente sin necesidad de que haya alguien detrás. Y esto es importante, Gabriel, porque no hay manera de poder hacerlo de otra forma. No hay manera. Un jefe no puede ser omnipresente, omnisciente y estar sabiéndolo todo y dando indicaciones de todo, sobre todo en cada momento. Y muchas de las decisiones importantes no son las que se toman una vez al mes o una vez al semestre o una vez al año a nivel estratégico, que está perfecto, yo no digo que eso esté mal, está perfecto, pero eso no es lo único importante. También es importante tener presente esa estrategia, ser consciente de esa estrategia para que en las decisiones de cada momento tú tomes la mejor decisión y no vas a tener a nadie al lado que te esté diciendo, hey, recuerda que esta es la línea, o recuerda que este es el objetivo, o recuerda que este es nuestro propósito. ¿Me explico? Y eso requiere, y ahí viene el otro punto del self-management, una apertura bueno, ya me iba a salir una palabra académica aquí, pero bueno, una apertura a la disposición, a la creatividad, a saber que me voy a estar enfrentando siempre a situaciones diferentes y que yo tengo que tener criterios de decisión para saber cómo actuar sin necesidad de tener que de pedir consejo o de estar pendiente de que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Ahora, yo al escucharte, Leonardo, estoy pensando que el concepto de self-management implica tantas como predisposiciones por parte de los individuos, en el sentido de, por ejemplo, responsabilidad, gestión emocional, la capacidad de responsabilidad frente al cumplimiento de los compromisos, una como motivación intrínseca de compromiso también con la organización, como que hay tantos, siento yo, o pienso yo, como prerequisitos para que realmente un sistema así funcione, que siento que una organización que quiere realmente funcionar con el self-management tiene que seleccionar o elegir o entrenar a personas de manera tal de que tengan un proceso de crecimiento y un cierto nivel de conciencia y responsabilidad para que realmente el sistema funcione. Porque lo que yo pienso, y quizás me pongo en la mente quizás de esos empresarios un poquito más tradicionales, es que si yo dejo que la gente haga lo que quiera hacer, puede quedar acá podemos completamente perdernos del norte para el cual la empresa está trabajando. Entonces siento que es un perfil de personas
quizás con un nivel de conciencia o de autoconocimiento que realmente esté preparado para hacer algo así. Sí, por un lado sí, pero a ver, la mala noticia, por decirlo de alguna manera, es un poco lo que tú estás transmitiendo, ¿no? Es decir, da la impresión de que el self-management no es para cualquiera. Esa es la primera impresión, es esa, ¿no? No es para cualquiera, se requiere cierto nivel de madurez Claro. o de entendimiento de varias cuestiones, que son las que tú comentaste, y es cierto. Pero, y ahí viene lo importante de la praxeología, todas esas cosas que tú comentaste que son como necesarias y que no todo el mundo a lo mejor tiene o está dispuesto y tal, en realidad son connaturales al ser humano. Es decir, el ser humano siempre va a hacer lo que quiera. Y de hecho, el ser humano hoy, en una empresa tradicional, hace lo que quiere. Es verdad, tú tienes un jefe que te va a decir, no, haz esto, pero él está esperando que el jefe se vaya para hacer lo que él realmente quiere. Porque no hay manera de que tú puedas, eso es la ilusión del control. Es una ilusión. Yo tengo la ilusión de que puedo controlar a los empleados, decirles lo que tienen que hacer, tenerlos cortitos y de esa manera que las cosas funcionen. Pero eso es una ilusión, porque cuando tú te das media vuelta, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que sean, y lo manifestarán, terminarán haciendo lo que quieran, y el daño que van a poder causar, además, por no haber podido manifestar lo que realmente querían hacer de manera natural, puede llegar a ser terriblemente peor, ¿sí? Que si tú generas un sistema, y ahora quiero aclarar este punto, donde tú reconoces que todos pueden hacer lo que quieran, pero también ellos tienen que reconocer que están en una empresa y que al estar en una empresa, por naturaleza, tenemos que cooperar para conseguir un objetivo común. Si no tienes disposición, o sea, si no entiendes este concepto de tú vienes aquí a darnos valor para recibir también a cambio la contraprestación, la que sea, pero tú vienes aquí a dar valor para que esto funcione mejor, si ese concepto no se tiene, evidentemente estamos fritos, ¿no? Porque eso es lo que es una empresa, eso es el concepto. Pues lamentablemente, Gabriel, hemos llegado a un punto en el que la gente es contratada en empresas sin entender esto realmente. Piensan que van a un lugar a cobrar un dinero a fin de mes. Nunca, o sea, incluso hasta como si eso fuera un derecho que ellos tienen, ¿no? O sea, a mí el empresario tiene el derecho de pagarme. Y no importa lo que tú hagas, ni cuánto te comprometas, ni qué valor estés dando, no importa nada. Lo único que importa es que tengo un contrato que está firmado y que la ley lo protege, y yo tengo el derecho a reclamar un salario. Nunca más lejos de la realidad. Una empresa es un lugar donde tú voluntariamente vas a generar valor a esa organización en la que estás, ¿no? Y por contra también la organización va a generar valor para ti. Sí. Gabriel, cuando esto se tiene en cuenta, o sea, yo quiero dar solamente un matiz para los que, digamos, no tienen el concepto completo, y esto es, en todas las empresas de self-management, yo le llamo marco general. Estipulamos un documento que yo llamo marco general, donde están las reglas del juego. Es como en un partido de fútbol. ¿Tú dices puedes decir, cuando tú vas como, claro, cuando tú vas como consultor a una empresa, haces esto? Cuando una empresa quiere hacer la transición hacia un modelo de self-management, es necesario, antes que nada, pues establecer ciertas cuestiones, ¿no? La primera es que una empresa autogestionada o un equipo autogestionado dispone de un documento que se llama Marco General, donde están las reglas del juego que todo miembro de ese equipo o todo miembro de esa empresa aceptó explícitamente con la firma que va a cumplir, digamos, ¿no? Estas reglas del hay juego, una esto es especie como... de acuerdo explícito, entonces. Exacto. Esto es como si en un partido de fútbol un jugador se le ocurre agarrar la pelota con la mano y llevársela al arco, ¿no? Y meterla así con la mano. Y entonces van a saltar todos,
tanto los contrincantes como los propios, y le decís, ¿qué estás haciendo? Eso no, o sea, te estás saltando las reglas del juego, hemos perdido, vamos a perder, o sea, eso no se puede hacer. O sea, de hecho, si lo vuelves a hacer, te van a suspender, ¿no? Y vamos a tener que cambiar por otra persona. Bueno, la idea es, hay unas reglas de juego. Hay unas reglas de juego. Esas reglas de juego, mira, por ejemplo, en The Morning Star. Ya, justo estaba, perdón ¿Sí? que te interrumpa, porque perdón que te interrumpa, justo me acordé yo vi hace poco el video que tú tienes ahí en YouTube sobre tu presentación del libro, donde invitaste a, ¿cuál es su nombre? Doug, ¿no? Doug Kirkpatrick, sí. Sí, y después de ver ese video, me fui a ver su TED Talk, que está muy buena, está muy buena, me gusta mucho cómo lo expresa. Y para la gente que nos está escuchando y realmente quizás quiere como profundizar en este tema y cómo el concepto del self-management se aplicó en esta empresa que se llama Morningstar, recomiendo mucho que vean ese TED Talk, creo que está genial. Bueno, y Gabriel, lo que te quería decir es, básicamente, bueno, además de que ellos tienen también un marco general, de hecho, Chris Raffer, que es el fundador de esa compañía, me dio autorización para traducir lo que sería el marco general que ellos utilizan y que lo tienen en inglés, está público, pero no estaba en español. Yo lo traduje al español en el libro y aparece en el anexo, ¿no? Pero lo importante es que ellos tienen dos principios, con lo cual ha pivotado todo el sistema. Y es, el primero, nadie puede obligar a otra persona a hacer nada que no quiera. O lo que lo mismo, no puedes decirle qué tiene que hacer. No se puede, no está permitido en la empresa. Nadie puede, ni Chris Raffer te puede decir a ti lo que tienes que hacer. ¿Estos son parte como de los principios de Morningstar? Sí, son dos. Yeah. Este es el primero. Y el segundo, todos deben cumplir sus compromisos. Me comprometo a cumplir mis compromisos. Claro, sí. Y de hecho, en el marco general, por ejemplo, para que entienda el espectador o el oyente, ¿a qué nos referimos con la regla del juego? Porque pueden decir, pero entonces tú en la regla del juego puedes poner que tú eres el que manda y el que va a decir a la gente lo que tiene que hacer. Pero bueno, ese sería una regla de juego antinatural, porque sería contraria a los propios principios del self-management. Cuando hablo de reglas de juego, me refiero a reglas de juego que son coherentes, y este es uno de los principios fundamentales, a la forma natural de hacer empresa. Ahora voy a hablar sobre ese concepto, pero cuando tú tienes estos dos principios y luego generas un sistema, como dije, policéntrico de coordinación de compromisos explícitos, entonces como tú tienes que cumplir los compromisos que estás haciendo y tú te estás comprometiendo porque es necesario que asumas un compromiso porque formas parte de una organización, ¿sí?, que entiende que los compromisos es desde donde tú generas valor, entonces la tendencia es siempre hacia arriba, la tendencia es a dar lo mejor, la tendencia es a ser eficiente, la tendencia es a cumplir los compromisos con la gente con la cual te has comprometido, no como en el sistema tradicional, que tú te comprometes con un colaborador, con un compañero, y a lo mejor el compañero puede estar 3 meses esperando, y no solamente no lo cumpliste, sino que le perjudicaste gravemente pues, a sus funciones, a su percepción, a la percepción que tienen de él sobre su desempeño, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tiene como muchas deficiencias. Y cuando hablaba de esto perdóname, Gabriel, cuando hablaba esto de la empresa natural, digo, para mí es importante porque los principios no son una invención, ¿vale? Es decir, cuando yo hablo de principios de self-management, no hablo de que hemos descubierto una nueva manera de hacer empresa ad hoc, o que un día alguien se levantó por la mañana y dijo, uy, mira, vamos a hacerlo así. Yo me he dado cuenta, y me he dado cuenta a posteriori, de que en realidad estos principios están presentes en todas las compañías, en todas las empresas se comprometen. Otra cosa es que lo cumplan los compromisos. Pero en todas las empresas hay compromisos, ¿entiendes? En todas las empresas hay libertad para tomar decisión. O sea, en todas las empresas los individuos tienen libertad. Otra cosa es que la usen o no la usen, o cómo la usan. De todas las empresas tenemos la habilidad de responder a lo que nos pasa, ¿no? Como dice Freddy Kaufman. Pero hay empresas en las que te dan el espacio y el tiempo para que puedas hacerlo y otras no. En todas las empresas
los principios están siempre presentes. Entonces, lo único que hacemos es decirle a la gente, al empresario, estos principios que son, los tienes que, o sea, que están presentes en tu empresa, el problema que hay es que tú no los reconoces y al no reconocerlos los transgredes y al transgredirlos te vuelves ineficiente. Entonces lo único que hacemos es reconocerlo, rescatarlo, ponerlo en el podio, marcarlo como si fueran reglas de marco general de las reglas de juego de una empresa, porque son naturales a cualquier organización, y luego simplemente busquemos respetarlas. Y verás cómo la forma de trabajar cambia. Y en ese sentido, Gabriel, no necesita ser nada extraordinario. Muchos problemas, y hablando de liderazgo, muchos de los problemas de la gente que es liderada es justamente por el líder. Es por el entorno que genera el líder o por el entorno que ha creado aquellos que tienen hoy por hoy la toma de decisión, el poder, la autoridad o la capacidad de influir. Generan un entorno donde las personas tienden justamente a ir contra natura. Ir contra natura. Porque para mí ser responsable es natural, para mí ser libre es natural, para mí seguir lo que a uno le motiva y dar lo mejor, y lo que hablábamos hoy de aprender, es natural. Todo eso es natural en cada uno de nosotros. Los entornos lo que han hecho, y en el mundo de la empresa ahora específicamente, pero también lo podemos hablar en el mundo de las relaciones personales, en el mundo de la sociedad, es generar un entorno donde vamos contra natura, donde al final el ser humano termina creyendo que puede controlar, termina creyendo que puede dominar la voluntad de los demás, termina creyendo que es dueño y amo de otros, terminan pensando que necesitas el palo y la zanahoria para que alguien funcione, terminas pensando, y así sucesivamente. Sí. Y el problema, y puedo seguir hablando aquí muchísimo porque ya ves que el problema es que ese tipo de herramientas y metodología y paradigma funciona porque no dejamos de ser animales. El ser humano es un animal racional, o es un animal, pero es algo más que un animal, ¿no? Pero no dejamos de ser animales. Y en el sentido de que somos animales, si yo te coarto tu capacidad creativa, te coarto tu capacidad de darte cuenta, anulo tu capacidad de poder pensar o de tener pensamiento crítico, poco a poco te vas transformando en algo muy parecido a un animalito que es condicionado por estas estrategias. Entiendo, y ahí lo conecto como que de alguna forma el colaborador o el empleado en ese modelo, no de self-management, de alguna forma termina siendo una extensión mecánica casi del líder o del jefe. Y en cambio, en este modelo del self-management, aparentemente lo que se cultiva es la independencia, la innovación y la creatividad y la responsabilidad. Y en ese sentido, solamente quería hacer una conexión que se me produjo al escucharte, y es que creo que cuando un líder desarrolla quizás habilidades de coaching, y coaching en verdad quizás es para otro episodio, pero aparentemente el coaching también tiene esa visión de facilitar un proceso de libertad y responsabilidad en el coachee, o quizás ha llevado al mundo de la empresa al empleado, al colaborador. Siento que como que hago la conexión ahora entre un líder que fomenta el self-management, le podría ayudar mucho el desarrollar ciertas habilidades de coaching que al final facilitan el autoaprendizaje por parte del colaborador. Absolutamente. De hecho, fue la parte que me quedó comentarte en cuanto a mi acercamiento al self-management, y fue esa. Cuando estás haciendo coaching de equipo o estás haciendo coaching en una organización, a la organización, lo que yo me di cuenta era que ya el entorno empieza a afectar al microsistema que crea el propio coaching. Claro. Porque cuando tú estás en un proceso de coaching, estás creando, como yo le llamo, un microsistema en el que las personas empiezan a funcionar de una manera distinta, claro, al modelo tradicional o al que tienen incluso en la propia compañía en la que está inserto ese equipo. Y el límite, el tope en el que yo me encontraba con este proceso era,
bueno, algunos llaman la cultura organizacional o la política de empresa o lo que sea, ¿no? Que al final termina poniéndole un techo a la capacidad del equipo de poder realmente dar lo mejor. Y yo decía, y claro, y de hecho los principios que tú utilizas en coaching de equipo u organizacional terminan derivando al final en estos principios de self-management. Tal es así, Gabriel, que podrías perfectamente, antes de iniciar un proceso de coaching, plantear, digamos, algunos aspectos de los que nosotros trabajamos en self-management como forma para construir, digamos, el entorno o ese microsistema antes de empezar, y los resultados serían espectaculares. Es más, tan espectacular es que a veces hasta ni hace falta que esté el coach haciendo preguntas o haciendo de catalizador, porque el entorno ya le es favorable para que el individuo se comporte de la manera en la que naturalmente se comportaría, es decir, en cuanto a la expresión, al desarrollo, a la capacidad de innovación, etc., si tuviera, pues eso, ese entorno adecuado, ¿no? El entorno adecuado. Sí. A veces el entorno reemplaza al líder. Eso está muy potente, sí, la conciencia también del sistema donde operan estos equipos o individuos, me parece que también es fundamental. Para la gente que, para ir cerrando un poco esta conversación, y quizás algún líder que tiene la valentía y quisiera empezar a probar y fomentar una cultura de self-management en su equipo, ¿por dónde podría comenzar? Desde la praxis, alguna acción pequeña que un líder pudiese empezar a implementar hoy para empezar a generar un clima de self-management. ¿Cómo comienza? ¿Vale decir que lean mi libro? A ver, para mí siempre, a mí me resulta siempre muy importante. En el self-management hay dos cuestiones con las cuales nosotros, digamos, nos enfrentamos, dos dificultades. Uno es entender el cambio de paradigma. El cambio de paradigma entre el orden interno tradicional y el orden interno al cual nos estamos dirigiendo. Entenderlo. Y el otro es el cambio de mindset. Es decir, la forma de pensar que tenemos de cómo es una organización, cómo funciona y por qué es importante que, pues eso, pues generar miedo en los empleados para que ellos al final hagan lo que yo quiero que hagan, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma y de mindset, yo creo que sí es importante que de los pocos libros que hay, pues se lean algunos libros para empezar a empaparse de todas estas cuestiones, los que me estén escuchando, para que conozcan los casos reales que hay, cómo funcionan, los resultados que están teniendo. Todo esto ayuda a resolver, ¿no? Primero la resistencia que van a tener de escuchar y lo que yo estoy diciendo, porque a lo mejor no les encaja en el mindset. Entonces, pero bueno, si un líder ya tiene ya tiene la inquietud, yo diría simplemente, quizá desde la praxis, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa, Gabriel? Mi temor es dar un tip muy práctico, pero que luego se aplique de manera aislada y que el resultado luego no sea el esperado, y eso me va a dejar mal a mí, va a dejar mal al self-management y nos va a dejar mal a los... Sí, porque una de las cosas que explico es, y está en el libro, el self-management es como un puzzle, como un rompecabezas, que tiene, imagínate, 5, 6, 7 piezas, da igual. Sí. Si tú lo quieres implementar, puedes hacerlo con un equipo pequeño, no hay problema. O con un área, lo que sea. Pero tienen que estar las 7 piezas completas. Porque si falta una, no va a funcionar. Entonces, yo te hablé de las reglas del juego, te puedo hablar de hacer explícito los compromisos, te puedo hablar de la importancia que hay, por ejemplo, de que reflexione el líder. Uno de los aspectos claves, que yo le llamo práctica maestra, es el conocimiento común. Para que el self-management tenga lugar, los miembros del sistema tienen que tener la información que tiene el jefe. Porque si el jefe, ¿por qué acuden a él? No porque él sea un genio, sino que él tiene la información que los demás no tienen. Por lo tanto, él puede decirte
qué hacer en esos casos o qué decisión tomar, porque tiene la información, no solamente el criterio de decisión. Entonces, muchas veces pensar y decir, a ver, y esto, por ejemplo, lo típico de delegar, ¿no? Como cuando uno piensa en delegar, dice, bueno, toma tú las decisiones, y si se piensa que ya delegó, y ahí tienes un ejemplo, un error garrafal, porque lo estás mandando a morir al pobre hombre. Le estás diciendo, le estás haciendo responsable, pero él no tiene la información que tienes tú. Estás delegando algo sin que él tenga las herramientas para poder hacerse cargo. Eso es como mandarlo al frente en la guerra, ¿no? Es decir, tú vete delante y no vas a volver vivo. Entonces, si realmente queremos delegar, yo lo que tengo que hacer es decir, a ver, esta persona me viene a consultar a mí sobre qué temas. Sobre este tema, este otro tema y este otro tema. Perfecto. Sobre estos temas que él me viene a preguntar a mí y que yo ya no quiero que venga porque quiero que las tome él la decisión, ¿qué información se requiere? ¿Qué información él necesita para poder tomar esa decisión? Entonces te la apuntas toda esa información. Y luego, ¿qué criterio de decisión yo tomo? ¿No? Para cuando me consultan, ¿cuál es el criterio de decisión? Claro. Entonces yo le puedo compartir a esta persona, le digo, mira, aquí te doy toda la información que necesitas para tomar ese tipo de decisiones cuando vienes a consultar, y este es el criterio de decisión que yo sigo hasta ahora. Con esto, ahora sí, ve y haz, decide y haz lo que quieras, incluso puedas mejorar el criterio de toma de decisión. Te podrás dar cuenta que hay información que a lo mejor yo no estoy manejando y que es importante cuando se toman ese tipo de decisiones. Solamente hacer eso, por ejemplo, ya sería un avance, porque te darías cuenta que esa persona dejaría de cruzar y de llamar a la puerta. Esa persona, y yo siempre digo, a mí me gusta repetir esto, los empleados no son tontos, ni son idiotas, ni son mediocres. Muchas veces nosotros, me refiero a mí como jefe, como líder, somos los que creamos el entorno para transformar en idiota o en mediocre a la persona, como tú lo dijiste bien, que se mecaniza en un sistema donde él no dispone de la información o de los requerimientos necesarios, ¿no? Increíble el poder entonces que tiene el líder en la forma en que interactúa diariamente con sus colaboradores. De alguna forma está educando, quizás sin saberlo, transparente o inconscientemente, está educando una cierta forma de operar. Y yo creo que despertar de eso, por lo menos el poder observarlo, ya creo que es un gran avance. Para ir cerrando esta conversación, que creo que ha sido muy, muy completa y creo que podría ser la primera de muchas más, quería preguntarte, también es una pregunta que a veces le hago a los invitados, ¿qué libro te ha marcado en tu vida, más allá de los tuyos que tú has escrito, pero fuera de los libros que tú has escrito, ¿qué libro te ha marcado, Leo? ¿En qué tema? A ver, hay muchos temas que a mí me apasionan, entre ellos está la economía, está el management, está el coaching y hay otros, ¿no? Entonces, dependiendo del tema, yo te diría qué libro. Bueno, entonces vamos a ver al tema del coaching. En el tema del coaching, el primer libro que más me marcó fue el de John Whitmore, Coaching for Performance. En ese libro, y luego también conocerlo a él en persona y haberme formado con él y haber estado con él en otras, o sea, coparticipando en formaciones y demás, él en ese libro a mí me mostró, sin él darse cuenta, yo creo, la esencia fundamental de lo que es realmente el coaching, ¿no? Y fue lo que a mí me motivó a seguir investigando y bueno, y ahí me metí con un montón de otros libros, ¿no? Gracias, sí, yo también me ha marcado profundamente ese libro y también cómo lo conecta también con el trabajo también de Inner Game, también de Tim Galloway. Sí. Bueno, yo sé que son conversaciones que pero de hecho, si yo hago doble clic sobre alguna de estas carpetas, podríamos seguir conversando para siempre. Seguro, pero escucha, ahora hilándolo se me vino a la mente algo muy curioso. Él escribe el libro en 1993 o 92. En John Whitmore. Sí, John Whitmore, 1993. 1993, sí. Bueno, aparentemente quizá en el 89 a lo mejor ya lo tenía escrito, pero la publicación en sí pues surge en 1993. Vale. Lo que quiero decir es, en ese libro, y yo esto me enteré prácticamente 15 años después, él ya menciona a Ricardo Semler y la empresa Semco, que es una de las empresas más autogestionadas
Mm, Y lo menciona como un paradigma nuevo, una forma nueva de entender la empresa. Tú sabes que él estaba muy involucrado dentro de lo que es el coaching en el mundo empresarial, ¿no? Y él quería cambiar la forma de hacer empresa. sí, sí, sí. Lo procuró hacer desde el mundo del coaching, desde esta perspectiva de cómo nos relacionamos y de cómo conversamos y tal. Y menciona precisamente y curiosamente a Ricardo Semler, que es un ejemplo o un modelo de empresa autogestionada que sigue siendo ejemplo, ¿no? Sí. Entonces hemos conectado ahí el libro de John Whitmore con también el concepto de self-management. Es que yo creo que está, por eso te digo que es algo como un descubrimiento que uno va haciendo. Tú sabes, esto suele pasar, uno sigue una línea de estudio, de investigación, de práctica, de lo que sea, de interés, y luego se van uniendo los puntos, ¿no? Y uno va diciendo, mira, fíjate esto aquí. Bueno, de hecho yo he descubierto un libro que se escribió sobre self-management en el 2018, que si yo no me equivoco, está escrito por una expresidenta de la ICF. Interesante. O sea que también hay un vínculo coaching, self-management, o empieza a verlo, ¿no? Porque es de hace 2 años. Muy interesante. Entonces, yo creo que todo, además, bueno, ya sabes, el coaching también es una profesión emergente, ha surgido en diferentes lugares, tiene pues todo un mundo detrás para hablar y para reflexionar, pero ha generado un movimiento importante. Yo creo que deberíamos hacer algunos episodios más para hablar acerca del coaching y también acerca de la tesis que estás terminando. ¿Cómo va eso? Pues va muy bien, la verdad la tesis ya está terminada, Ya está terminado, mi director de la tesis la está terminando de leer para darme el último feedback, supuestamente en los próximos días, y la estaré depositando en la universidad, imagino que si no es en septiembre, en octubre. Increíble, ya. Te deseo mucho éxito en esta última parte del proceso. Sí. Leonardo, quería solamente para cerrar, la gente que quisiera conocer más acerca de tu trabajo, ¿cómo te encuentra? Bueno, me pueden encontrar, a ver, si ponen Leonardo Ravier en Google, ya les va a salir mi página web, leoravier.com, y dentro de la página web, mi email, bueno, info@leoravier.com, luego tienen las redes sociales. Estoy en todas, aunque aparezco poco, pero estoy en Facebook con una página, estoy en Twitter, estoy en Instagram, y bueno, me pueden enviar mensajes por donde quieran, sin problema. Yo contesto todo, siempre, salvo que se me escape alguno. En LinkedIn también, y ya, eso, no soy muy activo en las redes sociales, pero sí que algunas cositas voy publicando de vez en cuando. Muy bien. Leo, te quería agradecer nuevamente por tu tiempo y por compartir tu sabiduría con nosotros. Nada, muchas gracias, Gabriel. La verdad que me lo pasé muy bien. Te vuelvo a agradecer el espacio que me diste. Me diste un espacio no solamente para expresar mis ideas, que es parte de lo que a mí me interesa hacer, que la gente conozca estas ideas, que las haga suyas y que las desarrolle, que las implemente, que las pruebe, que las lleven más allá, sino que además me diste un espacio también para dejarme pensando. Yo me voy pensando en la primera pregunta. Sí, generalmente esa genera un impacto. Genera un impacto. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por haber estado entonces en Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo en este podcast. Va a estar también este video en YouTube, obviamente muy pronto. Y definitivamente agendaremos para más adelante otra conversación. Muchas gracias. Excelente, un abrazo. Chao. Chao, chao. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.